El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenos días, bienvenidos a una nueva cápsula de Onco Sánchez. Soy Mario Sánchez, oncólogo médico. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la doctora Leslie Uribe, es oncóloga pediatra. En esta ocasión vamos a hablar del cáncer infantil, ya que este 15 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Doctora, mucho gusto, bienvenida y es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya mencionaba, también para estar platicando sobre este tema y también en relación al día 15 de febrero, que es cuando se conmemora el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer infantil. Así es muy especial porque es una población que tenemos muy vulnerable, ¿verdad? Sí. De mucho problema, a veces hay mucho miedo, mucha falta de información con los papás. Sí. Que a veces se deja hasta el último, un diagnóstico más avanzado, y pues queremos aprovechar para que sea conciencia de esto, ¿no? Así A lo mejor un poquito de tumores más importantes, síntomas comunes que podemos encontrar, algún dato de valor para poder correr con nuestro pediatra, y si requiere algo más, pues un especialista como usted, doctora. Sí. Y vamos a ver esa parte un poquito más a ahondar en esta ocasión. En esta ocasión, pues, ¿qué nos podría platicar del cáncer infantil? En el aspecto, digamos, general, global, ¿cómo estamos en México en comparación con el mundo? Ok, pues sí, realmente ahorita platicaremos comparativamente, ¿verdad? Sobre todo con países de altos ingresos. Empezar por mencionar que el cáncer infantil es un grupo de enfermedades, no hablamos de una sola. Y en este grupo de enfermedades, ahorita mencionaremos también cuáles son los más frecuentes, pero prácticamente son más de 50 tipos distintos a los cuales podemos llegar a diagnosticar y definitivamente que se requiere el tratamiento lo antes posible. Ahorita que mencionaba en relación a cómo o qué diferencias podemos tener si nos comparamos como país y con el resto del mundo, ¿Sí? Pues es algo importante porque justamente en fechas como la que se conmemora el 15 de febrero, en que buscamos crear más conciencia y sensibilizar, sobre todo para un diagnóstico oportuno. Igual ya platicaremos de eso, pero buscando que estas enfermedades se diagnostiquen lo antes que podamos y no esperar, hay varios pasos para llegar a un diagnóstico definitivo. Pero desde el momento en que se detecta por parte del médico general, del pediatra o del médico familiar, que regularmente son quienes revisan con más frecuencia a los niños en su control o por otras enfermedades, siempre pensarlo, tenerlo en mente y diagnosticarlo lo antes que se pueda, porque esto al final va a tener una implicación importante en el pronóstico del niño o del adolescente, y mientras antes se detecte, pues sí ayuda a que tenga una mayor probabilidad de que se cure. Aquí en México sí los números son un poco distintos todavía si lo comparamos sobre todo con países de altos ingresos en donde por muchas causas tiene una curación un poco más alta, pero eso es importante de mencionarlo. Sí, que sepa la gente que el diagnóstico oportuno es igual a curación. En todo lo que tenga cáncer, entre más pronto posible, siempre es mejor. Sí. Para que los que nos escuchan sepan un poquito más de esto, ¿qué tipo de enfermedades son las más comunes? ¿Qué tipo de tumores son los más comunes en la población pediátrica? Sí, en cuanto a frecuencia, lo más frecuente que vemos en población pediátrica, y aquí es importante mencionar que hablamos desde niños del primer día de nacidos hasta aproximadamente los 18 años. Entonces, en este grupo de edad, lo más frecuente sigue siendo el grupo de las leucemias, de las cuales la leucemia linfoblástica aguda por mucho es la más frecuente. Sí se ven otros tipos de leucemias también, pero esta es la más importante y frecuente. En segundo lugar, todos los tumores que se originan del sistema nervioso central. Y en tercer lugar, los linfomas, que son pues los tumores que se originan en tejido sistema linfático, ¿verdad? Pero en frecuencia esos son los que con mayor frecuencia estamos viendo en esta población de edad. Y bueno, después de eso vienen otros que también podemos llegar a ver, sobre todo tumores abdominales, como tumor de Wilms, que se origina en el riñón.
Sí. neuroblastoma, que se origina en glándulas suprarrenales, y hepatoblastoma. Y de ahí otra serie de otros tumores, sobre todo tumores óseos, como Ya. osteosarcoma y sarcoma de Ewing, retinoblastoma, que se origina en los ojitos, y otros grupos de sarcomas a nivel de tejidos blandos en general. Muy bien. En otras cápsulas hemos platicado un poquito de los factores de riesgo para que desarrollemos un cáncer en la población adulta. Sí. En este caso, en los pacientes pediátricos, ¿hay alguna causa ya identificada, común, que la gente sepa que deba tener alerta, que nos pueda desarrollar un cáncer en esta población tan vulnerable? Realmente, hablando como causa así específica, no hay una sola. De hecho, Sí. cuando platicamos de causa, o es una de las preguntas más frecuentes que cuando se está en el proceso de diagnóstico con los papás y la familia hacen, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿O qué Sí. lo originó? No hay una causa específica. Siempre platicamos que se trata de algo multifactorial, en donde en algunos casos puede llegar a haber algún componente genético, sobre todo en niños Ok. con retinoblastoma bilateral de los Sí. dos ojitos, pero sobre todo hablando de alguna causa a nivel molecular y causas ambientales, pero en general no hay algo específico en lo que se pueda identificar o atribuir a que se originó la enfermedad. Ok, vamos encaminado a una parte que ya tienen ellos, ¿no? Una carga Así genética es. como una predisposición, Ujú. que no sabemos si empezó a lo mejor con ellos, ¿no? Así O que ya es. venga de familia, Ujú. que a lo mejor es un poquito más fuerte, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, en el tumor de adultos, que es mucho más variable en los niños, en los pediátricos, Claro. hay un porcentaje más grande, ¿no? De que ya lo tienen, por alguna cuestión que no sabemos por qué hizo la mutación, y puede ser el tumor que tenemos, que puede desarrollarse, ¿no? Así es. Y pensando en esto, Ujú. en esta parte de la carga genética o la carga del paciente para tener cáncer, Sí. ¿en qué población, digamos, de los pediátricos tenemos más prevalencia de cáncer? ¿Cuándo se presentan más? ¿Muy temprano en su vida? ¿Ya pasando a la adolescencia? ¿En qué grupo es más común que haya algún tipo de cáncer en el pediátrico? Sí, bueno, enfocándonos en toda la edad pediátrica nuevamente, de los Sí. 0 a los 18 años, hay dos picos de edad principalmente. Ok. Uno de ellos es en los niños en edad preescolar, Ya. alrededor de los 2 a 5 años, y el otro pico es en la adolescencia, entre los Ok. 12 y 18 años aproximadamente, en donde sabemos que durante toda esta edad se puede presentar cualquier tipo de cáncer, pero Ok. en estos dos grupos es un poco más frecuente, y sobre todo con ciertas enfermedades de las que platicábamos previamente. Ok, estos pacientes que tenemos en edades así como críticas, ¿no? Apenas yendo al preescolar, ¿no? Que Así apenas es. conocen el mundo, adolescentes que tienen un comportamiento diferente, social también. ¿Cómo identificamos algún tipo de síntoma que sea como de alerta, que digamos, este tipo de síntoma, este signo, este cambio que tiene el cuerpo, me obliga como papá o como médico de primer contacto a buscar atención especializada, a hacer más estudios? ¿Qué síntomas esperamos encontrar en estos pacientes? Sí, eso pues finalmente es algo de lo que preocupa mucho. ¿Cómo lo puedo Sí. detectar, o cómo, como médico de primer contacto, o como papá o profesor o persona cercana al niño o al adolescente, me puedo dar Sí. cuenta? Y aquí es importante mencionar el punto de que en la población pediátrica el cáncer se manifiesta en general de una forma inespecífica. Ok. Es decir, no hay algo que de inmediato nos lo haga sospechar. Sí, Sí. hay datos que siempre mencionamos y que ahorita los vamos a ir platicando, y también orientados a cada una de las enfermedades, pero sí es algo que se debe tener en cuenta, que en general algún síntoma que llame la atención en los niños o adolescentes que dure más de 2 semanas o del tiempo que normalmente mejoran. Ok. El ejemplo más clásico es la fiebre, ¿no? La fiebre regularmente les da muy frecuentemente a los niños, Sí. y entre 5 días regularmente suele quitarse, ¿no? Pero si Ok. es algo que ya conforme pasan los días no mejora, aún con medicamentos, y no se ha encontrado otra causa, es algo que se debe estudiar. Muy bien. Ese es el primer punto. Y el segundo, antes de platicar un poquito desglosado de los síntomas, Sí. tener en cuenta que
que muchas veces se pueden confundir estas enfermedades con otro tipo de enfermedades, sobre todo infecciones, enfermedades reumatológicas, inmunológicas o autoinmunes, Ujú. en donde definitivamente nadie queremos enfrentarnos, ¿no? Sí, Al diagnóstico en un niño pequeñito o adolescente con cáncer y es algo que se suele dejar un poquito al final en muchas ocasiones, pero debe estar siempre la sospecha, ¿no? Y si se está haciendo el abordaje por alguna infección o autoinmune, tenerlo en mente solamente. Y muy bien. hablando ya específicamente de síntomas, pueden ser síntomas, como decía, generales, Sí, fiebre que no mejora, que no mejora conforme pasan los días, que no se puede controlar, que no se ha encontrado alguna otra causa. Eh, También relacionado a que los niños puedan tener pérdida de peso, ok. pérdida de energía, si normalmente es un niño muy activo y de repente lo vemos que está durmiendo más, que deja de hacer sus actividades de la escuela o del juego. Sí, Eso es importante. Definitivamente si vemos algún crecimiento de alguna masa o bolita, en cualquier lugar del cuerpo. ok. A veces se trata de minimizar de que no, pues es en un piecito o cosas de este tipo. En cualquier Sí, lugar del cuerpo, cualquier bolita que esté creciendo es algo que debe llamar la atención. Si se tiene un crecimiento o se toca muchas veces por los papás en el abdomen, se toca una bolita, y ellos son los que casi diagnostican a los niños, ¿no? De inmediato van, para buscar la consulta, cualquier bolita que se toque en el abdomen. Otros tipos de síntomas pueden ser sangrados, que los niños, sangrados en cualquier nivel, ¿verdad? Cuando se lavan los dientes, sangrados a nivel de la nariz o moretones que aparecen sin algún golpe y que eso es importante. Y también mencionando, ahorita que platicábamos como de los más frecuentes, sí, de los tumores del sistema nervioso central, regularmente si hacemos una división un poquito en niños menores de 2 años a mayores de 2 años en cómo podemos darnos cuenta. sí, En niños menores de 2 años es importante mencionar si los niños tienen una irritabilidad extrema. Sabemos que los niños de esa edad suelen tener llanto por muchas causas, sí, pero sí. si es algo que no es consolable conforme pasan los días, eso es algo que debe llamar la atención. Muy bien. Y cuando tienen una regresión en su desarrollo, o que ya realizaban, por poner un ejemplo, ya gateaban, ya caminaban y de repente lo Sí, dejan de hacer, ¿no? Eso es importante. Y en mayores de 2 años, lo más característico es que presenten dolores de cabeza, igualmente que van aumentando en frecuencia y en intensidad y que no mejora con los medicamentos. ok. Son algunos de los que podemos mencionar. Otro importante que no hay que dejarlo a un lado es cuando tienen dolor en los huesos. Sí, Puede ser, dependiendo de la enfermedad que se esté sospechando, pero puede ser un dolor generalizado, que así como lo hemos mencionado con los otros síntomas, va aumentando en frecuencia y en intensidad, al grado que ya no pueden igualmente realizar sus actividades. Y muy la bien. otra forma es cuando tienen un dolor muy localizado, sobre todo en adolescentes, que en Sí, quienes lo vemos más frecuentemente, un dolor localizado, sobre todo en rodilla, en el hombro, aunque puede ser en cualquier huesito, pero son los más frecuentes. muy bien. A veces se Ujú. confunde con los papás o abuelas, tías, ¿no? Que tienen el niño dolor y dicen, no, es un dolor de crecimiento, ¿no? Así Y que es, a veces retrasa la atención de, pues, del paciente para que se investigue más. así ¿Cómo es. podremos decir como que algo sencillo para nuestra audiencia de cómo puedo distinguir esto es un dolor como de crecimiento, Sí, este es un dolor como que atípico, ¿no? Que sí, no me claro. gusta, que debemos buscar atención. ¿Cómo podremos diferenciar, a lo menos algo básico, ¿verdad? Sí, Entre uno claro. y otro. Sí, los dolores de crecimiento regularmente pueden llegar incluso a ser muy intensos, manifestarse por la noche, despierta al niño, Sí, y se calma. Lo característico es que se va a calmar. Yo muy creo bien. que lo importante de dejarle a la audiencia es el dolor en los huesos que va aumentando de frecuencia y que es un dolor diario, ¿verdad? Por Ujú, semanas incluso, sí. es un dolor al que se le debe poner atención y asegurarnos en la revisión, ya sea primeramente con el pediatra o con el médico de cabecera y posteriormente valorar si se requiere la atención, o realizar más estudios, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Sabemos Ujú. que en el control del niño sano, ¿verdad? Debe tener Así es. revisiones con cierta periodicidad. Y Así en es. este caso,
¿Cuándo recomendaremos una consulta general con el niño para su desarrollo? Y luego en el adolescente, porque muchas veces pasa que pasa el niño de la edad escolar, ¿no? Sí. Y después ya se pierde seguimiento del adolescente. Ujú. Y de hecho casi no hay cultura de una atención preventiva con el adolescente. ¿Cada cuándo recomendaríamos en los tiempos, desde la edad preescolar a la adolescencia, que tengan su revisión rutinaria? Sí, eso es de suma importancia, porque así como usted lo menciona, doctor, regularmente conforme van creciendo y como se van enfermando un poquito menos, Sí. se pierde ese control o esa cultura de estarlo revisando. Lo ideal es al menos una vez al año, a Ok. partir de la edad de escolares y en la adolescencia, Muy hacer una revisión de control de niño sano, y porque definitivamente en esas revisiones puede detectarse algo en esta cuestión de estas enfermedades de forma oportuna. Muy bien. Sabemos que es muy variable, como comentó ahorita, doctora, la parte de los tumores que son los pediátricos y que si lo encontramos a tiempo podemos tener una curación muy alta. Y también más como experiencia de oncólogo, pues sé que en general Así es. tienen un mejor pronóstico los pacientes pediátricos con tratamiento que los adultos, ¿verdad? Por muchas situaciones. Así. Entre ellas que pueden dar tratamientos más agresivos que no usamos en población adulta. Entonces, sí queremos ver que sea muy importante buscar un diagnóstico temprano. En general, si un paciente nos llega con un diagnóstico de cáncer, ya lo diagnosticamos en una edad preescolar o escolar, sé que depende muchísimo del tratamiento que vamos a dar, depende de qué tipo de tumor sea, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuáles son los pasos que sigue un paciente que ya tenga un diagnóstico de un tumor, de un cáncer pediátrico, cuando llega a su consulta, doctor? Generalmente, ¿qué hacemos con él para revisarlo de manera inicial? ¿Qué explicamos como el plan para la familia que podemos hacer? Sí, una vez que ya llegan a la consulta con el diagnóstico, se enfoca mucho en relación a iniciar el tratamiento lo antes que se pueda. Ujú. Eso es básico y de mucha importancia porque definitivamente el tiempo vale oro en estas situaciones y en Sí. todas, ¿verdad? Pero eso es el primer punto. En base al diagnóstico, como usted lo mencionaba, cada enfermedad se tienen formas de tratarlo distintas. Pero si tenemos que hacer como un resumen, podemos hacer uso de distintas formas de tratamiento, entre las que se Ujú. encuentran el uso de quimioterapia, que se Sí. puede administrar de distintas formas, cirugía, radioterapia e incluso en algunos casos realizar trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o Ok. utilizar algún otro medicamento más específico de tratamientos dirigidos. Sí. La decisión de qué utilizar o cuántas de estas formas de tratamiento utilizar va a ser en base al diagnóstico que se tenga y a una estadificación que se realiza de cada caso de cada niño, ¿verdad? Pero Sí. de forma general son las formas de tratamiento que podemos utilizar. Muy bien. Ujú. Sí, pues depende muchísimo de muchas cosas, ¿verdad? Lo que queremos que sepan es que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Así Y entre es. más pronto encontremos, hay más herramientas. Y lejos de que mucha gente tenga miedo, no es que no va a llevar, pues si le encuentran algo, ¿qué es lo que le van a hacer? No quiero creer en quimioterapia, pero si no, a lo mejor ni siquiera nos da la oportunidad de poder ayudarlos. Así Y es. mucha gente tiene miedo aún, tanto de pediátricos como adultos, y pues queremos que esto pueda cambiar poquito a poquito con esa información. Claro. Si pudiéramos dar como un resumen así muy puntual de algunos datos claves de alarma para los niños que nos puedan consultar, al menos por duda, ¿cuáles serían? Digamos, aparte como comentaba, fiebre, dolor, ¿qué es lo que más tenemos que ver? Que esta parte no la puedo dejar pasar. Con Claro. esto, inmediatamente debo de buscar ayuda. ¿Cómo Claro. cuáles serían? Serían, así Así de resumiéndolo, que resumido. sí, fiebre que dura más de 2 semanas, Muy bien. dolor en los huesos, ya sea generalizado o localizado, el crecimiento de alguna bolita en cualquier parte del cuerpo. Muy bien. Si se toca alguna bolita en el abdomen es súper importante o que se ve más grande o que se toca, ¿verdad? Porque puede ser incluso el vaso o el hígado que están grandes. Muy bien. Y si se tiene algún tipo de dolor intenso, sobre todo dolor de cabeza, como mencionábamos, Ujú. que no mejora conforme pasan los días ni con tratamiento con medicamentos. Perfecto. Para aclararnos que si pasa cualquier cosa, inmediatamente debo buscar o el médico de primer contacto, o el familiar, o el pediatra, y ya, o si no directamente con nosotros, para cómo Claro. podemos apoyar con su diagnóstico precoz y hacer lo que más podamos hacer. Así. Nos comenta que se nos ha ido muy, muy rápido el tiempo en esta cápsula, doctora. Sí. Agradezco muchísimo la participación en este espacio
para dar a conocer con quienes observan datos importantes, críticos, para que tengan para sus hijos, para sus sobrinos, y que esto no lo podemos pasar por alto. Sí, Porque muchas recordando que nos comentó que esto es vital, un diagnóstico oportuno para que podamos curar más pacientes y que esto quede nada más en una anécdota, en un susto para los pacientes, ¿verdad? gracias. Muchas gracias. Vamos a ver cómo quiera el contacto de redes de la doctora para que puedan revisar cualquier pregunta, duda que exista. Puede ser en las redes, puede ser directamente con el teléfono de contacto directo y cualquier cosa, pues quedamos órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente cápsula de Onco Sánchez. Hasta luego.